Muy buenas noches, estimados amigos, muchas gracias por acompañarnos una vez más a este nuevo episodio, a, este, a esta nueva entrevista, este nuevo programa Nada Personal. Hoy estaremos con un invitado de lujo, no sin antes agradecer a las marcas que auspician este programa, Canar Estudio, quien es el número uno en transmisiones de todo ámbito, deportivas, matrimoniales, etcétera. Pueden buscar, Marco Tenesaca siempre está a las órdenes por Canar Estudio. El consultorio jurídico de quien les habla, el abogado Nilo Sigüenza Narváez. Estoy presto para ayudarte en cualquier tipo de problema, cualquier tipo de asunto de carácter civil, penal, laboral, etcétera. Siempre será un placer atenderte. Estamos ubicados en la calle 3 de Noviembre y Colón de esta ciudad de Cañar. Estamos poniendo los números de teléfono también aquí. Estamos esta transmisión con Facebook, en Facebook Live, a través de la plataforma Nilo Sigüenza N. No te olvides de suscribirte, de darle un like o seguir la página. Te estaremos agradeciendo y de compartir este espacio, este diálogo, para que muchas personas puedan conocer nuestra cultura, puedan conocer a nuestros personajes y compartir y pasar una noche amena el día de hoy. Bueno, estimados amigos, sin nada más que conversar el día de hoy, miércoles, estaremos con un nuevo episodio de Nada Personal. Hoy con un invitado de lujo. Estamos hablando con el doctor Belisario Chimborazo Palchizaca, es alcalde de la ciudad de Cañar, a quien le damos la bienvenida y le damos un fuerte aplauso, estimado doctor. Un gusto. Muchas gracias, doctor. Le agradezco por la cordial invitación. Es grato volver a estar atrás del micrófono a los tiempos, ¿no? Claro que sí, a los tiempos. No, muchas gracias a usted por aceptar la invitación de conversar el día de hoy en este espacio donde que conversamos con personajes del ámbito local, de aquí de la ciudad de Cañar. En este caso, el gusto enorme de tenerle en este set de Nada Personal a usted, estimado doctor Belisario. Belisario nomás, creo que estaría bien. No, Sí, somos colegas, en realidad. Así Alguna vez es. tuve la oportunidad de pasar una pequeña diligencia con usted. Es abogado usted, ¿no es cierto? Sí, también. Sí. También, pero aparte de abogado, ¿qué es usted? Bueno, yo, haciendo un resumen muy breve, también mi parte fuerte de la carrera académica es la docencia, ¿no? Estudié docencia desde el bachillerato, el profesor de educación primaria, profesor de educación media, la licenciatura, la maestría, tengo en el ámbito educativo. Claro. Recordamos una figura muy conocida durante mucho tiempo. Siempre escuchaba Magíster Belisario Chimborazo, Así es. pero más dedicado al ámbito, en este caso dice usted, de la docencia. Claro. Bueno, en la vida Dios me ha dado oportunidades de saborear diferentes ámbitos de actividades, ¿no? Claro. Primero, a mis 22 años, cuando me gradué de bachiller, y luego a los 24 de profesor primario, me permitieron laborar en la misma institución educativa donde me formé. Esto es el Instituto Normal Bilingüe Quilloa. Allí tuve la suerte de ser incluso vicerrector hasta el año 1997. Prácticamente para aquel año había cruzado 9 años de experiencia docente, pero la vida depara otras oportunidades. Tuve que dejar el magisterio. Pero ¿cuándo nace en usted el deseo de ser docente, de ser profesor, de enseñar? Era una cuestión de una oportunidad lo más cercano que podía tener. Recordaré que yo soy nativo de la comunidad de Sisid. ¿Usted es de Sisid? De Sisid. Y la razón fundamental del por qué estoy con esta vestimenta de color azul es porque la comunidad de Sisid se caracteriza por usar, digamos, como atuendo principal el color azul. Entonces, ¿Por qué el color azul en la comunidad, de Sisid? Sisid siempre ha sido una comunidad particular, especial, ¿no? Quizás un poco incluso libre del dominio coloniaje.
supimos que una líder histórica como es María Inga Gañalzú en aquellos tiempos fue la líder que no permitió que prácticamente el coloniaje acaparara todos los territorios de esta comunidad. Prácticamente ella lideró para que, digamos, sea propiedad de la comunidad, y desde allí pensaría de que se ha identificado con esa libertad, con todo este cosmos, ¿no? Con el infinito que se relaciona con el color azul, básicamente. Eso tiene la simbología. Sí, así azul es. en ese caso. Hay colores característicos allá que se visten de poncho azul, de morado. En la generalidad obviamente está el color rojo, un color festivo, ¿no? Entonces decía que digamos, nace la idea de ser docente es porque la suerte me deparó de poder llegar a un colegio casi que de manera imprevista, diría yo, porque cuando yo terminé la primaria, en aquellos tiempos nuestra mirada estaba puesto tratar de buscar el sustento, y el mejor lugar de donde se podía adquirir algo para aquello es viajando a la costa, ¿no? Entonces, eso era Pero el primer usted objetivo. vivía en Sicil sus primeros Claro, años. claro, hasta cuando me casé, ya a mis 22 años. Ahí a ver Resulta que en el año 1980 se crea el Instituto Normal Bilingüe Quilloag, una institución, digamos, planificada para atender a la población indígena. Es el primer colegio indígena bilingüe que se crea aquí en la provincia de Cañar, diría, y en especial aquí en el Cantón Cañar. De allí hubo una motivación desde los diferentes sectores, entre ellos obviamente desde mi comunidad. Yo fui la primera persona que entré en un colegio a mis 16 años, cuando se crea esta institución educativa. Motivo. Del sector de Sicil, usted el primero Claro. que ingresa al colegio Quilloag En referencia a los pueblos indígenas, digamos, ¿no? Ya. Entonces, Pero que en ese tiempo era limitado el acceso a la no, educación, ¿o no, qué sino pasó? más bien todavía no teníamos abiertos los ojos, como alguien diría, ¿no? Para dar un valor agregado a la educación. Nuestra forma de vida era buscar el sustento diario, pero no necesariamente proyectándose en el aspecto educativo. Sino directamente en el trabajo. Claro, digas, en esos tiempos las escuelas tenían un número muy reducido de estudiantes. Yo recuerdo que cuando terminamos el sexto grado apenas éramos 6 niños. Entonces, señal Poca de que, afluencia de... claro, o sea, no se valoraba la educación en aquellos tiempos. Y claro, y no había entes de control. Bueno, debían haber habido, pero no Claro. realizaban su trabajo también, el hecho de... Claro, recién iba abriéndose espacios de escuelas rurales hacia las comunidades. Teníamos escuelas unidocentes, pluridocentes máximos de 2, 3 En ese profesores. tiempo el analfabetismo era bien grande. Claro, nuestros padres, por ejemplo, en muchos casos no llegaron a conocer la escuela un solo día. Hablemos de mi finada madre, nunca entró a una escuela. Mi papá apenas creo que había llegado a un segundo grado. Entonces no había una visión clara de decir, bueno, permitiré que mis hijos entren a una escuela, al colegio, ¿no? Pero ya yendo en ese tema, ¿qué cree que le había motivado a su papá en decirle, bueno, tú, Belisario, como le debía haber sabido tratar, Claro. tienes que ir a estudiar, o cómo fue ese? Yo le doy un valor agregado a la presencia de sacerdotes que hacían práctica de la teología de la liberación. Ya. En aquellos tiempos hablamos del padre Ángel Castillo, que era párroco de Ingapirca, del padre Víctor Vázquez, párroco de General Morales, un padre Luis Rodríguez del Tambo. Entonces ellos tenían otra visión, o sea, realmente a través del Evangelio. Yo recuerdo que cuando participábamos de catecismo, de las misas, allí siempre promovían una reflexión de que la educación sirve para la liberación. Entonces, cuando se crea el colegio, justamente como tenía un vínculo bastante cercano a mi finado padre con el párroco por el catecismo, el padre conocía que yo había terminado la escuela, pero que emigraba a la costa.
¿Estaba yéndose a la costa usted? Yo ya estaba en la costa desde los 12 años, hasta los 16 años migraba a la costa. O sea, pero a esa edad, ¿qué iba a hacer en la costa? A trabajar en la construcción de oficial ¿A dónde? ¿A qué parte de la costa se iba? a Guayaquil. A Guayaquil. Sí, A los sí. 12 años ya se iba a Guayaquil. Sí. Pero ¿cómo era esa salida de Sicid, con algún conocido, si iba en carro? ¿Cómo era esa Ya un los- muchachito de 12 claro. años irse ya a la costa? Yo pedí de favor que me lleve a la costa a un cuñado mío, un cuñado mayor. Entonces, él me llevó cuando terminé la escuela. Ya. Yo, Y usted ya le pidió de favor, llévame a la costa. claro, porque sabe que incluso le cuento como una anécdota, ¿no? Aquellos tiempos también visitaba un sacerdote llamado Padre Ángel Lobato, aún vive todavía en Cuenca. Él visitaba semanalmente, motivaba a sí mismo por la educación, por el catecismo, y también, como se dice, puso el ojo en mí, dijo a mi papá, permíteme llevar para que él estudie en el Colegio Salesiano en Cuenca. Vio dotes de inteligencia, O de sea, dedicación. bueno, vio que terminé la primaria, ¿no? O sea, no pudo haberme evaluado si tengo o no tengo Ah, dotes, ya. ¿no? Pero Pero bueno, en ese tiempo era novedoso. claro, y terror para uno porque hasta cuando terminé la escuela habré salido a la ciudad por ahí un par de veces cuando mis padres salían a la feria, así nada más. Claro, Entonces, no salía mucho. Y escuché, encima salía a cañar, pero no allá. claro, yo me imaginé en ese colegio salesiano y alguna vez este sacerdote me llevó, solo de ver la infraestructura física, era como si hoy tuviera una vista de Manhattan. Vi Claro. algo grande, algo que digamos, Fue un shock, promovía un choque tremendo, ¿no? miedo, ¿no? Es decir, yo viniendo de una escuela pluridocente, apenas de 2 maestros, ¿cómo voy a poder estudiar en el Salesiano de Cuenca? Es más por el miedo o sea, más bien para evadir eso, yo me fui con mi cuñado antes de que me obligara a que vaya a Cuenca. Entonces, Chuta. perdí esa primera oportunidad, digamos. O sea, se le asustó Claro. como que se intimidó, dice, chuta, Sí, irme sí, a Cuenca. o sea, tal vez era, como le digo, el poco contacto que Oiga, tuvo con la pero ¿se ve parte urbana. escapando usted entonces, estimado, o no? Bueno, no Antes, escapando, porque dice, pero, antes de que me manden, pero dice por ahí. yo calculé de que, por ejemplo, las clases obviamente arrancaban ese tiempo, en octubre. Ya. Terminamos la primaria a eso del mes de julio, por allí, entonces aproveché para que me lleve también a mí. Entonces, Ya. desde ahí me acostumbré a ir a la costa, me Ya se corté va. el pelo, Ya. hablaba incluso castellano, un dialecto ya de los chicos de la costa, sí. Ah, entonces, hable en serio, sí, usted sí, sí. rasgaba la R. Claro, claro. Sí. Es que me quedaba en Guayaquil siquiera 2, 3 meses, venía, hacía asimismo acompañamiento a la agricultura que hacía mi finado padre. Y estaba- cuéntame, ¿qué actividad hacía en Guayaquil, estimado? Eso digo, actividades muy comunes, la albañilería, Sí, pero- que aún no aprendí, más yo me dedicaba a hacer oficial, lo que llamaban, como jornaleros, ayudar a preparar, yo que sé, mezcla, concretos, pasar materiales, ¿Y etcétera. vivía con sus familiares allá o vivía...? Claro, sí, con ellos. Pedíamos posadas en las mismas construcciones donde trabajábamos. O sea, el lugar de trabajo se convertía también en dormitorios, pretendiendo cartoncitos, alguna cosa que se convertía en colchones. Y así nos acostumbramos a esa vida, ¿no? ¿Y hasta qué edad se queda usted allá en la...? Hasta en Guayaquil? 16 años, cuando se crea el colegio de Quilloag. Hasta Ahí es 16. que el padre le insinúa a mi finado papá y a mi hermano de que pónganle en el colegio a Belisario. Ya. Y Y se va al colegio. mi a hermano los trajo al 16 años. colegio, me inscribió y me quedé desde ese día en Quilloag hasta ahora. Allá, qué bien. Sí, claro. Y bueno, sería de las primeras promociones. La primera De la promoción. primera promoción. La primera promoción. Sí, sí, porque el colegio se crea prácticamente en una casa comunal. En ese tiempo no hubo servicios higiénicos, no hubo nada. ¿Era en el mismo sector donde que está ubicado? Claro, allí mismo hay una cancha que está junto a la vía que pasa por la comunidad. Por allí había una casa comunal que hace años atrás ya tumbaron también y construyeron las aulas. Pero allí apenas en una casa comunal de 2 pisos tenía
4 aulas, digamos aulas, eran cuartos, ¿no? Pero allí nos acomodamos alrededor de unos 140, 150 alumnos que entramos. Y era novedoso porque ese colegio fue creado para crear docentes, ¿verdad? Sí, para sí, formar sí. docentes. Y supongo hubo gente de Cañas también, de la primera promoción, compañeros, y recuerda. Claro, desde la creación misma del colegio, los gestores fueron los compañeros dirigentes de la cooperativa Cañar Capa. Ellos, a pesar de que en la especificación, digamos, de la creación del colegio decían para indígenas, pero ellos también tomaron la decisión de que tiene que ser un colegio que abra las puertas para las dos culturas, de tal manera que, digamos, siquiera una mitad de gente también era de la parte de la ciudad, muchos jóvenes, chicos, salían de otros colegios y formaban parte de Quilloa. Entonces había ese encuentro de dos mundos, diría yo, ¿no? Porque eso es lo que tarde ya comenzamos a manejar, ese discurso de que las culturas tenemos que relacionarnos, respetarnos, etcétera. Entonces ahí ya era un momento práctico de la vida que comenzamos a convivir con la gente de la ciudad. Ah, qué bien. Bueno, pero usted dice, comienzo ahí, desde que comenzó y hasta la actualidad, sigo en Me el Quilloa. refiero porque me casé por acá, pues. Ya, y cuénteme Claro. en esa época, ¿usted va a estudiar en Quilloa? Ahí conoce a su esposa hoy. Así es, fuimos En la compañeros. época de estudiante. Claro, ahí nos conocimos. Y Ahí bueno, se conocieron. ¿Eran compañeros? Sí, sí, compañeros Sí. de colegio. Así que bien. Bueno, hicimos una larga amistad, pues ya desde que nos conocimos en eso de ya segundo, tercer curso. Pero, bueno, demoraron en ser novios, pero se conocieron, eran amigos. Claro, bueno, ya como novios, enamorados, digamos, no menos de unos 4 o 5 años. Así. O sea, sí, era ya un adolescente ya de 16 años, entonces Claro. nació la idea de buscar a alguien Claro que sí. para compartir penas y alegrías. Así. Y hasta la presente fecha. Hasta la presente fecha, sí, sí, dando Sí. gracias a Y Dios. se quedó a vivir por ahí. Sí, vivimos cierto? en Quilloa, así es. Vive en Quilloa. ¿Y qué tal vivir en Quilloa? Diría que culturalmente es un privilegio porque entre Sisid, Quilloa, Juncal, Socarte, esos territorios siempre están latentes lo que es la cultura viva. Claro. Quilloa siempre se ha caracterizado por eso, ¿no? de tener gente luchadora en primer lugar, ¿no? Por las causas justas como la tierra, la propia educación, la cultura, la lengua. Y eso fue uno de los motivantes que, por ejemplo, estando en el colegio y ya cuando terminé mi bachillerato, tomo la decisión hasta de recuperar mi cultura y crecer el pelo, ¿no? Claro, usted estaba estudiando cortado de pelo, digamos. Claro, ¿Cómo era su corte? Hasta de los normales, ¿no? O sea, Normales, pero no habían cortes extravagantes como ahora, pues, ¿no? sin querer ofender, ¿no? No, Obviamente, claro, pues, no. con No, todo no. respeto, pero más o menos diría que al estilo como su corte, por ahí nomás. Normalito nomás. No se nos ocurría en ese tiempo hacer otro tipo de cortes. Bueno, y dice, bueno, voy a... bueno, no, siempre tuvo su identidad, ¿no? Pero afianzó la identidad con... Claro, claro. Tuvimos la suerte de tener al frente muy buenos maestros, que hasta ahora recuerdo, muchos todavía viven. Entre ellos había citado, por ejemplo, la presencia del padre Víctor Vázquez. Él era mi profesor desde el primer curso hasta el 8º año fue profesor. Entonces, más allá de inculcar el manejo de la lengua propiamente, era enfocar la parte cultural de que no perdamos nuestra identidad, ¿no? Porque el idioma es, digamos, es la esencia de la cultura, ¿no? Yo no puedo decir de que, bueno, yo soy indígena, pero no sé hablar quichua, ¿no? Entonces, ahí me afiancé, o sea, tomé ese valor para
recuperar, seguir practicando y quizás ir mejorando incluso. Pero en ese tiempo no hablaba muy bien el quichua entonces. No, yo siempre he hablado quichua No. desde que nací, mi lengua Ya. materna es quichua. Sí. Pero hablábamos de manera, diríamos que natural, espontánea, Ah, ya. aprendimos en la casa, pero no sabíamos escribir nada. Entonces en el colegio es cuando ya nos insertamos al manejo ya, Ya, el manejo escrito. escrito, ¿no? Ujú. ¿Y se le hace complicado eso ya pasar del tema de solamente De la oralidad. de la oralidad a escribir? Claro, es una etapa que hay que alfabetizarnos, igual que el castellano suyo, pues, ¿no? O sea, usted va a la escuela, comienza poco a poco a leer, escribir. Lo mismo ocurre con nosotros, y más aún que tampoco hubo un sistema de escritura estandarizado, entonces en ese tiempo solamente se utilizaba las grafías del español mismo para poder escribir, hasta Ya. cuando poco a poco se ha ido evolucionando y hoy existe ya un sistema unificado de escritura. Y decide, posterior a ello, ser docente usted. Claro, el hecho de que ya estaba en el instituto, la proyección era, todos los que estamos estudiando allí ¿Quedarse docente? teníamos que ser docentes, porque esa era la apuesta académica del instituto, ¿no? ¿Y a dónde se fue a trabajar usted? Después de Bueno, docente, yo fui de ¿cómo? la primera promoción, trabajé, como decía, 9 años en el instituto, Ahí mismo. allí mismo, y en 1997 es cuando me desvinculo de la institución a raíz de una oportunidad que se presentó, obviamente para el 97, en año 1924, yo ya obtuve el título de máster en administración educativa. Ya. Entonces tenía ese título. En ese tiempo no tenía ningún tipo de reconocimiento económico, ni mucho menos, ¿no? O sea, lo que valía es hasta el cuarto nivel, la licenciatura. Claro. La maestría todavía no estaba dentro del escalafón del magisterio. Sin embargo, Tenía útil era eso, ¿no? O sea, quizás mérito más en ese tiempo. creería de que uno de los primeros en tener el título de cuarto nivel. En aquel tiempo se desarrollaba el denominado proyecto Cuenca Alta de Río Cañar. Había estado en una fase final y se fue a trabajar en el proyecto. presenté mi carpeta allá y resulté favorecido. Sí. Tuve que renunciar penosamente al instituto. Renunció. Pero cuéntenos, dice que usted se graduó de magíster en administración educativa. Ujú. ¿En dónde estudió? ¿Cómo se formó para el título de cuarto nivel? Bueno, Porque es entre los primeros, como usted menciona. Al haber perdido alrededor de 4 años de mi tiempo, Claro, en Guayaquil. claro, ¿no? entonces yo más bien trataba de acelerar mi formación. Claro. Cuando estudiaba el postbachillerato en Quilloa, yo al mismo tiempo estudiaba universidad en la modalidad a distancia, que era una oportunidad para mí, siempre ha sido y por ahí surgido, ¿no? Entonces, de tal manera que cuando estaba graduándome de profesor primario, también estaba pasando a quinto ciclo de la universidad. Entonces, así Dios me ha dado la oportunidad, y cuando estaba terminando Usted estudiaba dos, tres, o sea, al mismo tiempo. sí, tres me alcanzaba. Cosas, dos veces, Sí, tres cosas al mismo tiempo. Mientras joven se podía Sí, claro que sí. malanochar mucho más. Entonces, terminé en la UTPL mi carrera de profesor de educación secundaria en Historia y Geografía. En ese mismo tiempo había la promoción desde la Universidad de Cuenca en formar lingüistas andinas, lingüística andina, ¿no? Me postulé allá, tuve la suerte de ser considerado, entonces allí obtengo el título de licenciado en lingüística andina y educación bilingüe, justo para, digamos, fortalecer el equipo docente de los institutos pedagógicos que había en el país, 4 institutos bilingües. Eso era en el año 1992. Inmediatamente había una propuesta nacional de fortalecer a los institutos pedagógicos, que en ese tiempo habían alrededor de unos 22. De cada instituto pedagógico se mandaba como una especie de delegados para esa maestría. Allí obviamente también requerían experiencia y todo, pero yo me aventuré presentando mi carpeta y resulté favorecido para ir a hacer esa maestría
junto con otro compañero de la misma institución educativa y de los otros institutos. Tuve la suerte de estar en Nuevo México haciendo esa maestría durante un año. Se fue a Nuevo México, Sí. a Estados Unidos. Así es. Qué bien, qué bien. Entonces, ¿Y qué tal la experiencia por allá? Cuenta. allí teníamos, digamos, ¿A qué edad usted se va más allá? Allá a Estados ese Unidos, rato tenía terminar su- 29 años. 29 años. Sí, Jovencito. claro, 30 años ya tenía ese título. La experiencia, pudimos también tener contactos directos con pueblos indígenas de Norteamérica. Obviamente no nos entendíamos nada porque ellos tienen otras lenguas Claro, indígenas. Sin embargo, aprendimos mucho de los modelos educativos que ellos aplicaban. La idea era de que de allá vengamos y aquí podamos implementar mejoras para la formación docente, porque ese fue el propósito siempre del instituto, incluso luego de la creación, que era para los 6 años, para ser normalistas, eso se, digamos, se definió con postbachillerato hasta el 8º año. Entonces ya la gente se preparaba mucho mejor, porque prácticamente en el 1er y 2º año de postbachillerato se hacía práctica docente ya en las escuelas rurales, junto con los niños, antes de ir directamente a hacer ejercicio de la docencia. Sí, pero bien productiva su estadía allá en los Estados Unidos, aprendiendo ese tipo de situaciones para aplicarlas acá, ¿verdad? Obviamente, sino que, como digo, la suerte me ha deparado otro destino. Entonces al poco tiempo de estar en la institución, Ya se fue al proyecto Cuencalta del Río Cañar. ¿Cuánto tiempo pasó en ese proyecto? A ver, ese proyecto duró más o menos hasta el año 2000. Estuve 97, medio año, al 98, 99. En el 2000 concluyó. Me deslindé, pero también tuve la suerte de vincularme a otro proyecto que nació también de esta Cuenca Alta del Río Cañar, en todo lo que es componente de agua potable y saneamiento. Había la presencia de una ONG Protos de Bélgica, junto con una fundación CEDIR de Cuenca. Hubo un convenio. Allí tuve la oportunidad de ser el coordinador de ese programa de agua y saneamiento en lo que es Cañar, Tambo y Suscal. Allí construimos un sinnúmero de sistemas de agua potable en la zona rural desde el año, sería del 2000, prácticamente hasta el año 2009, en el que ya me desvinculé por la cuestión política. Sí, entonces allí aprendí, hice escuela digamos, de una ingeniería social de cómo hay que trabajar con las zonas rurales. ¿Cómo hay que trabajar en la zona rural? Entendiendo primero a la gente, ¿no? O sea, y quizás trabajar desde el plano equitativo, ¿no? O sea, no quiero poner como un polo opuesto a la parte urbana, pero si vemos las oportunidades para aquel tiempo, mínimamente las parroquias, las cabeceras parroquiales, algo tenían de agua para consumo humano. Claro, o sea, entendible de que los municipios no tenían recursos, pero tampoco había una política, un modelo de gestión que permita, digamos, que también accedan a esos beneficios las zonas rurales. Allí sí aprendimos la metodología de cómo hay que trabajar, como decía, primero trabajar en la parte de fortalecimiento organizativo, ¿no? Porque muchas veces habían casos de que se construían sistemas de agua potable técnicamente bien elaborados. Hablamos en esos tiempos, por ejemplo, el que construía el Plan Internacional, Visión Mundial, el propio gobierno provincial, municipio, etcétera. Se entregaban los sistemas de agua potable, pero al cabo de poco tiempo dejaban de funcionar. ¿Por qué? Y no era porque el sistema estaba mal construido, sino porque no había una correcta forma de administrar, ni operar y mantener el sistema. Entonces la idea era trabajar en la parte organizativa, trabajar en las partes normativas, ¿no? Para que también la gente se maneje de manera, de alguna forma, por decirle así, disciplinada, ¿no? Respetando, digamos, los derechos de los demás, o sea, sin el afán de acaparar el recurso agua. Entonces se comienza a implementar con colocación de medidores, dosificar la cantidad de agua que necesitaba cada familia. Sí, claro. Entonces, y el problema en el futuro va a ser el agua, ¿no? Que en realidad ya es el problema actual.
Bueno, vamos a leer un poco, vamos a interactuar Claro. con las personas, Claro que sí. vamos a conversar con ellos y gracias por seguirnos escribiendo y seguirse conectando. Vamos a conversar, interactuar con ustedes, amigos. Estamos con invitado de lujo, como manifesté, Belisario Chimborazo Palchizac, el doctor Belisario Chimborazo Palchizac. Italia Sigüenza Pinos dice saludos, exalcalde, saludos cordiales, doctor Nilo y Belisario, mis apreciados Muchas amigos, gracias. dice Marco Agüeyza, cuenta exclusiva. Ah, pues mi amigo, compañero de aula. Así, compañero de aula era... Claro, somos de la primera promoción. Buenos amigos hasta ahora. ¿En dónde estudiaron? En Quilloa. En el Quilloa. Claro, ahí nos conocimos desde el primer curso hasta que nos graduamos de profesores. Sí, sí, sí. Vea, ha sido... Saludos al compañero don Marquito Agüeyza. Marco entonces, Agüeyza, sí, buen, sí. buen amigo entonces. en Buen y realidad. viejo amigo. Sí, sí, sí. Entonces eran compañeros del aula. Claro. ¿Y qué tal era don Marquito en el aula? Muy gracioso, dedicado, ¿no? Obviamente, como hasta ahora, él demostraba dotes de artista. Sí, toca la guitarra, ¿no? Toca guitarra, hace pintura, Sí, sí, también es acuarelas, pintor. es muy bueno. Bueno, sí. Sino que él igual como que no encajó mucho en la docencia, más se dedica a la parte de seguridad privada. Claro, claro. Sí, saludos, estimado amigo don Así es, Marquito. Marquito. Rosita Narváez, muchas felicitaciones por el programa, nada personal. Un saludo al magíster Belisario Chimborazo, una excelente persona. Muchas gracias. Fanny Bustamante, excelente, bendiciones. Al Celito Vaz Iglesias le envía muchos aplausos. Irving Ordóñez Loja, excelente programa, doctor Nilo, Paul Sigüenza. Un saludo a este gran ser humano, Belisario Chimborazo, un gran líder. Juan Sigüenza nos manda unas caras con unas gafas. Víctor Nivelo Campo Verde, excelente programa, doctor Nilo. Un abrazo grande al magíster Belisario Chimborazo, mis grandes amigos, felicidades, dice. ¿Cómo? Era mi alumno el Mamey. Ah, Mamey. Claro, Mamey. nos conocimos. Un saludo, estimado amigo Mamey, buen amigo en realidad. Sí, sí, sí. ¿Cómo así su alumno? ¿Usted le dio clases a él? ¿Era alumno de...? Es que, como decía, el instituto daba oportunidades para que también entren alumnos de otros colegios al séptimo curso, lo llamábamos postbachillerato. Entre esos grupos, él me acuerdo que entró aquí y se graduó, pero luego migró a Estados Unidos. ¿Ah, sí? Ya, No, a los años regresó. Claro, regresó. Por acá. ¿Y qué tal estudiante era nuestro buen amigo Mamel? También muy bueno, muy dedicado, servicial. Fue, si no me equivoco, seguía, o no sé si sigue también como miembro del Benemérito Cuerpo de Bomberos, ya sé. Éxitos y saludos, estimado amigo Víctor. Paul Navas Gárate, muchos saludos, mis estimados amigos, dice saludos también a Paul Navas. Nilo Sigüenza, mi papá. Ah, sí. Buen programa, Nilo Paul Sigüenza. La cultura se evidencia en el mensaje de mi amigo Belisario, a quien felicito su trayectoria. Que les poder saludos. Muchas gracias. Aida Ortiz dice, excelente programa, Dios le bendiga. Rosita Mayancela Cero, muchos saludos, estimado Belisario Chimborazo. Raquel Mary Cárdenas Flores, nuestra distinguida doctora Raquel Mary, que le enviamos muchos saludos. Belisario, me recuerdo nuestro paso por la Cuencalta, dice. Ella era asesora jurídica. Oficinas, saludos amigos. Claro. Era compañero de la doctora Raquel. Sí, compañeros de trabajo, sí. Obviamente ella en su rama de Derecho, ¿no? Y yo en cambio en la parte social, la parte de comunicación. A ver, su compañera, la doctora Raquel, y le enviamos muchos saludos también. Bueno, dice, estaba en la Cuenca Alta, como dice la doctora Raquel, me hace acuerdo, hasta el 2009, dice. No, ese era hasta el 2000, porque Protos era hasta el 2009. Exactamente, así es. Antes de la política. Bueno, cuénteme de la época de la política. Porque Belisario Chimborazo le conocen como exalcalde. Claro. Pero ¿su primer puesto político era la alcaldía o cómo era el ámbito político de usted? La alcaldía. La alcaldía. La primera y última, creo. La primera. Pero recuerde, ¿cómo así le proponen? Dice, Belisario Chimborazo puede ser una excelente opción,
una persona inteligente, estudiada, trabajada, entonces, ¿cómo fue en esa época, digamos? ¿Qué pasó? Bueno, yo diría que el sector indígena siempre estaba en el ojo de la tormenta, pero por la votación que consignamos, ¿no? O sea, una fuerte población rural. Recordemos que el Cantón Cañar tiene una población de un 70% de la zona rural. A dónde tenían que enfocar los políticos es a la zona rural para poder triunfar, ¿no? Claro. Entonces, en esa medida, igual los movimientos y partidos políticos siempre estaban atentos a ello. Es así que, hablando del propio movimiento Pachacuti, yo soy miembro del Pachacuti desde su fundación en 1995. Entonces, de todas maneras, a pesar de ser un movimiento creado por las organizaciones indígenas, pero siempre estábamos dependidos de alguien del centro de la ciudad que encabece, ¿no? Y igual tampoco iban a dejar lugares estelares para la población rural. Entonces, así que recordará usted que cuando fue alcalde Víctor Cárdenas, perdón, claro. Él fue nominado por las filas de Pachacuti, ¿no? Encabezando, pero porque tampoco nadie se atrevía Y él ganó tomar. el doctor Víctor ganó con Pachacuti. Claro, en alianza con otros movimientos políticos. Sí, y justamente estaba, hace algunas semanas estaba aquí justamente. Seguramente, Algo referente a ello. Entonces, bueno, o sea, él estaba... O sea, en sentido práctico, digamos que Pachacuti llegó a la alcaldía, es con el doctor Víctor Cárdenas, pero como que desde esa función dio las espaldas, no trascendió mucho a las zonas rurales, no terminó bien con el movimiento. Entonces, sí, creo recuerdo. Claro, a tal punto no que... tan las palabras explícitas del doctor, pero recuerdo que decía pero lo decía frontal, el doctor decía, bueno, yo no salí pues Pachacuti porque me querían proponer o decir que ponga puestos o algún tipo de situación, o sea, exigirle, decía. Es un derecho. O sea, si el movimiento político es representativo de las zonas rurales, era natural de que también tenían que ser considerados para algún tipo de espacios, ¿no? O sea, no solamente para puestos secundarios, que con todo respeto, ¿no? De oficinistas o, como decían vulgarmente, de barrer las calles, no solamente para eso, que es un trabajo digno, por supuesto, también, ¿no? Pero teníamos gente capacitada y preparada que no solamente podía quedar en ese rol, podían llegar a otros espacios. Eso es lo que entiendo que no se logró negociar. Y él no salió, entonces quedó vacante esa opción de Pachacuti. Él fue a la reelección. Sí, y en la reelección pierde. Pero él salió, y no por Pachacuti, sino salió por... Eso después. Por las 35. O sea, inmediatamente que termina la administración de él, sería en el 2020, como es 2004 más o menos. Ahí van a terciar con el economista Jaime Bernal. Sí, recuerdo. Pierde allí. Entonces viene la siguiente elección en el 2009, ya estaba preparado el terreno para el doctor Víctor Cárdenas. Claro. Ya, prácticamente todos los cabildeos habían hecho. Yo era igualmente, políticamente era un ilustre desconocido. Obviamente yo tenía la misión de apoyar, porque yo le conocía al doctor Víctor como alcalde. Claro. Sabía de su posición también respecto de las políticas de trabajo que nosotros teníamos mentalizados desde Protos. Por todo ello, o sea, estaba en el diálogo con los dirigentes. Yo no me vinculaba todavía mucho activamente en la parte política. Pero estaba ahí también en las reuniones y todo eso. Claro que sí. El pacto estaba hecho para que a la prefectura vaya el ingeniero Diego Ormaza, a la alcaldía Víctor Cárdenas. Ese capítulo ya estaba cerrado. Piden que se designe candidatos para las concejalías. Allí es que la organización Tucaita dispone de que de cada comunidad traigan precandidatos para las concejalías. Entonces, de la comunidad de Quilloc, por ser numeroso, nombran 4 precandidatos y hacen ese orden de otras comunidades también. Nos fuimos a una reunión próxima en el que ya tenían que definir quiénes van representando para las concejalías.
Y antes de entrar a ese tema, comienzan a hablar de la situación que usted decía, las cuotas. Las cuotas en el estricto sentido de aporte de personal para la administración. Eso tenían que debatir en una mesa de diálogo y definir con claridad cómo va a ser esa distribución. Porque recordemos que ya pasó una administración en el que no se le, como se dice vulgarmente, no se paró bola a la organización. Con esa experiencia dije, bueno, primero, antes de involucrarnos, a ver, ¿cuál es el compromiso con el doctor Cárdenas? Penosamente le digo que yo, como estuve en esa reunión, no llegó. Ya había dicho que no puedo asistir a esa reunión porque él está preocupado en los objetivos superiores. Él no puede perder tiempo en ese tipo de reuniones. Comenten con mis delegados, me reservo los nombres. Entonces la gente se incomodó. Todos los delegados de la organización estábamos reunidos para abordar ese tema y de ahí sí dar continuidad con las concejalías. Allí, como digo, se incomodaron y, como se dice vulgarmente, ¿y ahora qué hacemos? ¿Ya? Por ahí un compañero dirigente de Yuracasha, Amadeo Duy, me acuerdo, Amadeo Duy. Alza la mano, dice: compañeros, ¿hasta cuándo vamos a seguir esperando este tipo de actitudes? Yo creo que tenemos gente nuestra que sí pueden representarnos. Emociono que el compañero Belisario sea candidato a la alcaldía. ¿Y usted, chuta, qué pasa? Nunca, ya le digo, ni había soñado en eso. Pero en eso. nunca, ni se esperaba su nombre. No. ¿Qué hace usted? Yo trabajaba en lo que es agua potable, todo, en las comunidades me conocían bastante, sí, pero jamás he tenido esa intención de ir vinculando a la acción técnica con una acción política. Claro. Pues yo muy Pues sorprende usted honesto y éticamente me he manejado así, y realmente sí me sorprendí, y le digo que tuve un miedo escénico de que, ¿qué hago ahora? O sea, no por la limitación intelectual, ni formación, ni mucho menos, sino más bien por la limitación económica, porque usted sabe que asumir un reto de esa naturaleza demanda también, diríamos que en el mejor sentido, inversión, ¿no? Entonces yo no tuve, como hasta ahora, recursos suficientes como para asumir un reto de esos. Pero ahora, ¿de dónde invierto? ¿Cómo oiga, fue una insistencia así total. Yo abandoné esa reunión, pero la organización Pero ya sigo pensando. Claro, o sea, fui a comentar con mi esposa, digo, esto está pasando. Era una noche, a eso de las 9 más o menos, estaba en la casa, bueno, salí medio sacándome el cuerpo por un problema que tuvo mi hijo de salud. Digo, tengo tal emergencia, me retiro. ¿Pero va a regresar? Digo, sí, pero yo no estaba dispuesto a regresar porque era duro la situación, era como he dicho en algunas oportunidades, como botarme un balde de agua fría para mí. Claro. Resulta que en la noche llegó el presidente y el vicepresidente de la Tucaita a mi casa, hice pasar, dice: compañero Belisario, permítanos, queremos que usted solamente nos escuche. Escúchenos de que esta es una resolución de la organización. Tomó la decisión unánime de que usted sea nuestro candidato. Nosotros no venimos para negociar ni para acordar nada, sino simplemente ese es el mensaje que te traemos, es una disposición de la organización. O sea, prácticamente me dejaron, como se dice, claro, y ya no tuve escapatoria alguna, ¿no? La única esperanza, entre comillas, para mí era de que, bueno, como yo soy precandidato de la Tucaita, que representa toda la parroquia urbana de Cañar, pero también faltaban las demás parroquias, claro. Sí, bueno, creo que han de venir otros candidatos o precandidatos de las parroquias, y allí todavía tengo la posibilidad de que pueda sacar ahí. Claro. Pero la verdad no resultó así. Había una siguiente reunión en la UPCC, vinieron delegaciones de todas las organizaciones parroquiales y todos simplemente se dedicaron a sumar el apoyo hacia mí. Ya. Terminé aceptando la candidatura.
Ya, muy bien, muy bien. Y chuta, bueno, O sea, por honrar, digamos, a la organización, nosotros siempre hemos estado en el discurso de que hay que reivindicar, hay que luchar, bueno, y eso, luchar es también luchando, o sea, no solamente mirar, ¿no? Entonces, hoy era el momento de decir, bueno, y ahora, bótate al ruedo. ¿Y cómo hizo con el aspecto económico que estaba, chuta, dice, ¿y ahora dónde En está? ese tiempo se hizo una gran minga. Fue una campaña muy modesta económicamente, ¿no? O sea, siempre hemos utilizado nuestros símbolos. Unos ayudaban colaborando con bufandas, otros con manillas y cosas así, banderas. Con eso hicimos la campaña. Era una minga. La comunidad en sí estaba muy bien organizada. A las parroquias que salíamos iban comitivas siquiera de 20, de 30 personas mínimo acompañándome para hacer la promoción. O sea, realmente no tuvimos problemas. Sí, No tuvieron sí, problema. era más cuestión de decisión y voluntad. Y usted llega a ser el primer alcalde indígena. Así mismo es. Así es. ¿Cómo lo tomó esa situación? ¿Cómo era? Cuéntenos, diga usted esa experiencia y resulta electo alcalde. Bueno, Era ¿cómo tomó la alcaldía ese tiempo? ¿Cómo era? Era un reto bastante duro, de tenerle miedo también, ¿no? Porque Claro. era, como bien dice usted, una primera experiencia, un primer reto, ¿no? Nosotros como técnicos tampoco hemos tenido la oportunidad de administrar la cosa pública, digamos, muy a profundidad. Como decía, apenas estuve de vicerrector de una institución educativa, no se manejan recursos económicos allí. Mejor se ponen en todo caso. Claro, entonces igual en lo que es Protos, Cuencalte, igual tampoco teníamos a nuestra responsabilidad el manejo de recursos económicos. Eso es lo que más tenía miedo, o sea, de repente se cometa errores en el tema administrativo, económico. Pero bueno, tuvimos más bien dicho que armarnos un equipo fuerte, un equipo decidido también a asumir los retos, ¿no? Para, digamos, de alguna forma estar bien respaldados, ¿no? Como yo decía, como tener una mesita con las patas bien puestas. Tema dirección financiera, dirección jurídica, planificación, etcétera, ¿no? Entonces, ahí vamos apuntalando, pero ya haciendo práctica de lo que nosotros hemos dicho. El ejercicio que tenemos que hacer en la política es la interculturalidad, o sea, hacer valer a los nuestros. La cuota que decíamos que pedían en aquellos tiempos ya estaba en nuestras manos, entonces tuvimos que tomar decisiones de que nuestra gente vaya, por ejemplo, a la dirección de planificación, a la dirección financiera. Antes no habían esos puestos para la gente de Pachacuti. No, eso le decía que no se le dio esa oportunidad, pero ya, digamos, estando un indígena al frente, teníamos que demostrar eso, de que tiene que haber paridad de género, lo cultural, las etnias tenían que ser representados todos de alguna forma, ¿no? Entonces vinculamos en esos cargos la tesorería, por ejemplo, y así, digamos, de alguna forma, de manera equitativa. De manera equitativa. ¿Cuántos años estaba ¿De alcalde? de alcalde? 2 periodos consecutivos, 2 periodos, ¿no? cerca de 10 años. ¿Qué cree usted que fue la obra más representativa de Belisario Chimborazo? Bueno, a la gente le encanta escuchar las obras históricas, ¿no? Las grandes, como se dice, pero las que quedan físicamente. ¿Ya? Todos recordarán del terminal terrestre, pero muchos tal vez se olviden del agua potable que queda enterrado, pues, ¿no? Porque no se ve. Porque no se ve. Pero cree que Pero el agua potable fue la mejor obra. Esa es la mejor obra que a mí me permitió la reelección. Claro, Porque la el plan ciudad, maestro, ¿no es cierto? claro, la ciudad ponía un desafío
cuando hubo en algún momento el intento de subir la tarifa, por ejemplo, porque las tarifas se pagaba aquí en cuestión de centavos, o sea, no representaba ningún ingreso. Ya. Entonces, la primera medida también sí era de subir la tarifa para que la gente de alguna forma coopere en el control del consumo. Y la gente decía, bueno, súbanos la tarifa, pero primero dennos agua. Entonces, allí es que, como nuestra consigna en la campaña era agua las 24 horas del día, para muchos causaba risa, ¿no? Se reían. Claro, yo recuerdo incluso un poco paradójico la situación. Un ex maestro mío tuvo yo le diría que la osadía de mandarse una publicación en el Heraldo hablando mal de esa propuesta de agua a las 24 horas del día. ¿Por qué? ¿Qué le decía? O sea, no creía. O sea, medio satíricamente se burló de mi administración de que estoy mintiendo a la ciudad. Un maestro, dice. Un ex maestro mío. ¿Y qué sintió ahí? Bueno, porque al someterse a una situación de carácter público, siempre está sujeto a que la gente critica. Claro, lógicamente. A que le critiquen, a que le digan cosas, ¿no es cierto? Le tomé por el lado más amable, no necesitaba ni réplica, ni mucho menos, porque yo sabía qué estaba haciendo. La obra, la que más, digamos, trascendencia va a tener era el agua potable. Y le digo esto es porque cuando trabajaba en Protos, esa proyección le propusimos al doctor Cárdenas, ya, que tiene que primero reconstruir el sistema en todo lo que es la distribución del sistema, porque el problema estaba allí, porque del total del caudal del agua, siquiera un 50 o 60% del agua tratada se perdía, ya sea por conexiones clandestinas, fugas, etcétera, pero lo cierto es que por lo menos ese porcentaje se perdía. ¿Qué es lo que tenía que hacer primero? Es el control de esa distribución. Entonces él decía, no me toquen ese vals. ¿Por qué? Porque eso va a hacer perder la campaña. Y no era así. Él prefirió cambiar redes principales. No, o sea, era importante, pero no trascendía, digamos, no solucionaba el problema de los domicilios en el tema de abastecimiento del agua. Usted se fue al plano de fondo, digamos. Nosotros vamos implementando un plan maestro de agua potable en el que la parte medular era la distribución. Cambiar todas las redes domiciliares, como le constará a usted. Se cambió todo absolutamente. En plena campaña a la reelección estaban todas las calles destruidas. Obviamente que habían críticas, bueno, sabíamos. Y época de carnaval, me acuerdo que eran las votaciones. ¿Solo en la reelección le decía? Claro, sabían mandar comparaciones en las redes sociales, poniendo un vaso de agua de que este es el agua de la ciudad y este es el agua de Quilloa. ¿Ya? O sea, en Quilloa, obviamente que sí teníamos agua las 24 horas del día, porque allá ya trascendimos desde Protos. Entonces, mi consigna era, si hemos garantizado agua las 24 horas del día en los sistemas rurales, ¿cómo no en la ciudad? Ese era el reto. ¿Y las obras, cómo las dividió usted en sus administraciones? Equitativamente, centro, afuera. Implementamos primero un modelo de gestión en el que la gente tenía la posibilidad de tomar la decisión. Pongamos un ejemplo muy sencillo en una parroquia, digamos Chorocote, tiene pocas comunidades. En cada parroquia hacíamos las reuniones de presupuestos participativos, allá se acercaban todos los dirigentes de cada comunidad, cada uno venía haciendo una especie de listado de prioridades, qué es lo que más necesita. Entonces unos venían, por ejemplo, ya pidiendo agua potable, otros venían casas comunales, otros venían mejoramiento de escuela, etc. De todo les hacíamos ver a la misma gente, de todo. Sé que todos son necesarios, pero ¿qué es lo más elemental? Pues sí, el agua. Entonces, vamos haciendo el agua potable primero. Entonces, más o menos así íbamos, o sea, también facilitando procesos para que la gente tome la mejor decisión. En sencillas palabras, de alguna forma, orientábamos para que se tome la mejor decisión, priorizando,
haciendo una prelación de qué es la obra más importante. Claro. Entonces allí accedieron prácticamente todas las 194 comunidades. Es la primera vez que por lo menos llegamos a tener una idea de cuáles son esas comunidades, pero en el sentido práctico de que todos prácticamente recibían obras. Teníamos obviamente el tiempo y espacio suficiente de los 10 años en el que sí llegamos a todas las comunidades con agua potable, con casas comunales, con canchas deportivas, etcétera. Mantenimiento vial. Qué bien, qué bien. Oh, bueno, estaba 8 años ahí en la función pública. Casi ¿verdad? 10 años. Mande. Casi 10 años. Casi, Eran periodos de 5 años. Sí. En aquel, No, efectivamente no, sí. Claro, sí. Casi, en este caso, 10 años, ¿verdad? Claro, así fue. Era el periodo del 2009 al 2014 y 2014 al 2019. ¿Cuál fue para usted el mejor periodo? Ambos. Pero obviamente para la mayor trascendencia era la primera, porque ahí logramos el plan maestro de agua potable, terminal terrestre, básicamente en lo que es en la parte urbana de la ciudad, ¿no? Quedó muy cerca y pendiente lo que es la construcción de los colectores marginales. Esa era una obra súper prioritaria porque también, usted conocerá también, doctor, de que en la parte baja esas aguas servidas se utilizaban para riego. Pienso que aún siguen utilizando, pero afortunadamente sé que en este momento ya está ejecutando esa obra del plan, ¿cómo se llama?, de los colectores marginales. Claro. Vamos a seguirles leyendo, estimados amigos, y ya casi para ir terminando el programa, estimado o distinguido doctor Belisario Chimborazo, que nos va a hablar de otras etapas también, para ir concluyendo, porque siempre usted está casi ya en este ámbito, ya es un político de acá de la ciudad y también estaba relacionado en el ámbito político, también posteriormente. Y también queremos, si de repente tienen algunas preguntas, lo pueden hacer, vamos a estar interactuando y vamos a estar leyendo, estimado. Está bien. Cisa Chimborazo Camas dice: saludos papito, te extraño mucho. En este caso, ¿en dónde le tiene su hija? Mi hija estudia en Argentina. Estudia en Argentina, sí. Vea. Está siguiendo su posgrado. Qué bien, qué bien. Nos están viendo desde Argentina y saludos, apreciada Cisa. Tenemos aquí Sentimiento Andino. Saludos, estimados amigos. Cristian Lojas, saludos. Revista Caminos, dice: un invitado de lujo, Belisario, un hombre al que Cañar le quiere y recuerda con afecto. Muchas gracias. Yo he vivido ese afecto. Se ha vivido el afecto. Salgo a las calles, tengo la suerte de saludarles y también me saludan. Gente joven, chicos de la calle, muchos me reconocen aún. ¿Les reconocen? Sí. O sea, prueba de ello es que, por ejemplo, en esta otra faceta política que estábamos en el reto de llegar a la prefectura, nosotros ratificamos la votación en el Cantón Cañar. De los 12.500 votos que obtuve en el 2014, se repitió para la prefectura. O sea, no eran suficientes para llegar, obviamente, pero yo noté que aún se mantiene un techo de votación para mi persona. Así. Así qué fue. bien, qué bien. Oh, y tiene buena acogida, ¿no? Sí, buena acogida. Todavía sigue siendo una ficha muy importante, como dice, y sigue siendo muy conocido. Bueno, más que por político, creo que ya como persona hay que ser suficientemente, tener esa apertura de tener esas buenas relaciones, ¿no? No, qué bien. Y esta vida, el trajinar político, le debe haber dejado muchísimos amigos, muchísimas experiencias, muchísimos conocidos. Vea, por ejemplo, aquí le leo: qué orgullo contar con con personas muy bien formadas que hacen historia en la vida social, cultural e intelectual de Cañar. Felicitaciones, estimado doctor Paulo, excelente programa. Saluda el maestro José Seda. Excelente programa, mi estimado doctor, saludos cordiales, dice María Luisa. Doña Cero Saluma dice: doctor Nilo, no altera las tarjetas del ROCTAG. Para tarjetas del ROCTAG, y si quieren impugnarlas, búsquenme, abogado Nilo Sigüenza. Aquí estamos a las órdenes para impugnaciones de las tarjetas del ROCTAG y estamos listos. No hay ningún inconveniente al respecto.
Jennifer Spadilla, mejor programa de todos, un cordial saludo al doctor Belisario, nos deja una enseñanza de superación personal, nada personal el programa que nos permite conocer al entrevistado desde otra perspectiva. Edgar Ojeda, saludos, doctor Belisario, desde Chorocop. Sí. Buen amigo. José Mesías Calle Muñoz, estamos en los 200 años de nuestro Cañar. Claro. Den preguntando qué ha mejorado Cañar como ciudad. ¿Cuál es su evolución? Los 200 años son solo palabras, dice un estimado amigo. Le comenta, ¿qué cree que ha mejorado Cañar en esta ciudad? Depende de la óptica desde donde miremos, ¿no? O sea, siempre seguirá habiendo las necesidades, pero de hace 10 años hacia acá, como digo, perdónenme que siga insistiendo en eso, el tema agua potable es fundamental. Claro. Yo decía que quienes sienten realmente el beneficio de eso son las amas de casa. Usted cuando va a una ducha en la mañana que tiene que madrugar a los colegios, antes, ¿qué es lo que esperaba la gente? Dice, recién venía agua a las 7, 8 de la mañana, 1 hora, 2 horas, media hora. Ahora entiendo que aún tienen agua a las 24 horas del día. No, que sí. Y proyectamos en aquel tiempo para que... Era para 20 años eso, ¿no? No, para un techo de 8 a 10 años. Estamos en esa época, en este momento. O sea, ya mismo nos quedamos sin agua. No creo, o sea, es cuestión de ya prever y trabajar con visión a futuro. Cuando se ejecutó el plan maestro de agua potable también era una condición que puso el BEDE, que nos financió para la construcción del sistema, de que también proyectemos la adjudicación de una nueva vertiente. Y le comento de que está adjudicado 50 litros por segundo para captar agua desde Guayrapungo, desde la parte última, diríamos, de Llactahuayco, al fondo. Eso está adjudicado. Yo creo que cuestión de planificar con esta administración o las siguientes. ¿Y cómo le ve la administración actual? Bien, con las obvias innovaciones que es derecho de cada administrador. Pero va siguiendo el proceso, o bueno, ¿cómo le podríamos llamar? La planificación o el método que utilizó usted posiblemente, si le hablamos así, o el sistema o el mismo sistema. Yo le diría que esto, como en el argot deportivo, hay un capitán de la cancha que se ha sostenido desde mi administración, en lo que es la dirección de planificación. Yo creo que, como decía, con las obvias innovaciones que amerita el tema, se han ido haciendo ajustes y se sigue trabajando igualmente con los presupuestos participativos. Si hablamos de las parroquias, igual con participación ciudadana, siguen tomando decisiones conjuntas, ¿no? Conforme las capacidades económicas. Por eso decía que, o sea, para mí, yo puedo decir que se hizo una muy buena administración, se dejó las mejores obras, obviamente, ¿no? Habrán lugares en el que no se ha satisfecho como se espera, ¿no? Tema vialidad, demanda de muchísimos recursos. Yo sé que es competencia municipal todo lo que es la vialidad urbana, pero siempre hay que sacrificar lo primero, como dije, lo esencial, los servicios básicos. A eso apuntábamos y entiendo que por allí mismo se proyecta, porque no creo que coincida toda la gente de que se siga manteniendo las aguas servidas en calidad de riego, ¿no? Entonces se necesita que se sacrifique económicamente construyendo esa obra, de pronto sin hacer alguna vía que es trascendental también, ¿no? Claro. Y cuénteme, usted nuevamente estaba en el ámbito de la política, la intención de la prefectura, ¿verdad? Así es. Cuénteme, ¿cómo así? Igualmente, bueno, en esta no fue de tanta sorpresa como ocurrió para la alcaldía. Tomaron la decisión también las bases de lo que es el Cantón Cañar, que se postule mi nombre. Como se dice en el dicho popular, tampoco somos monedita de oro de todos, entonces todavía nuestro movimiento político no trasciende como esperábamos, por ejemplo, en lo que es Cantón Azogues, el Cantón Troncal, en Delec ni siquiera tuvimos el candidato a la alcaldía. Sus fuertes, Cañar, Tambo, Eso pesó. Digamos, claro, tuvimos una muy buena votación, ganamos en Suscal, en el Tambo, en Cañar, en Biblián, pero la debilidad está en los otros 3 cantones.
y fuertes en el caso de Azogues de la Troncal, ¿no? No logramos consolidar nombres que permitan sostener la votación. No se pudo captar mayor votación porque no teníamos nombres que también tengan un capital político. Eso es lo que pasó en Azogues y la Troncal. Pero difícil armar las listas entonces. Muy complicado porque, o sea, todos anhelamos una vez que se pone nuestro nombre, bueno, pensar que todos vamos a llegar y resulta que en la política es así, ¿no? Hay dos resultados, o pierdes o ganas, ahí no hay empate. Entonces, sencillamente hay que calcular muy bien si es que no todos no empujamos la barca en el mismo sentido, muy difícil llegar. O sea, tuvimos errores y hemos pagado caro porque no logramos entender, quizás armar alianzas, por ejemplo, en Azogues, que teníamos los temas muy adelantados, no se nos permitió. O sea, a veces hasta de repente por ahí uno que otro propio candidato mismo se encargaba de poner la cáscara de guineo, ¿no? Claro. Entonces, eso, y por otra que las otras candidaturas, en cambio ellos se armaron los más potentes, económicamente, políticamente, todos se armaron sabiendo de que, modestamente le digo, creo que fuimos como candidato uno de los más fuertes, pero tenían que armarse todos, prácticamente. Claro. Y obvio que se roban recursos y toda esa cuestión. Claro. Era una lucha como David contra Goliat. Claro. Hablando en términos económicos, incluso siempre con nuestros recursos limitados, no podíamos. Así como usted haciendo mingas, así claro. poniéndonos poquito así, pero así mismo tenía un buen capital económico. Sí. Pero quedamos en un honroso segundo lugar con cerca de 34,000 votos, que no son nada despreciables, ¿no? No, pues no. Sí. Y le emocioné. ¿Qué piensa usted de esos 34 para un futuro? Un futuro, como usted conoce, doctor, nuestro movimiento siempre parte de elecciones primarias. Nada está dicho, nadie es precandidato, todos están o estamos en el mismo derecho de tal vez de querer participar. Eso va a depender ya de las propias bases, ¿no? Lo nuestro es que, por ejemplo, desde la propia comunidad postulan un nombre. Si en mi comunidad no me postulan, simplemente hasta ahí llegamos. Así. O sea, no es como en los partidos políticos. Postularás como al Acolíteres. No, qué bien. No, pues, estimado doctor Félix, ha sido bonito conversar con usted, pero bueno, ya para ir cerrando el programa, cuénteme, ahora, ¿a qué se dedica usted? ¿Qué actividad viene realizando? Bueno, estos últimos meses, prácticamente desde el mes de mayo, estuve apoyando a la administración de la alcaldesa de Biblián hasta el mes de diciembre. ¿Estaba trabajando por Biblián? Sí. Y de allí, bueno, decidí dejar a disposición el cargo y retirarme por acá. Estoy más en actividades particulares de la casa. En la casa. Sí. Está descansando. También hago descanso, tal vez intelectualmente, pero físicamente estoy haciendo las actividades que también me gustan, la parte agrícola, en eso. Está en el campo, en la agricultura. Sí, pero sin descartar la posibilidad de que próximamente tal vez reabra mi consultorio. Esa es la primera opción que estoy manejando. No, pero pues, usted no está en la oficina. No, ahorita no. Cerré en ese tiempo que estaba en Biblia. Entonces ahora va a abrir el consultorio usted. Eso está pensando la posibilidad. Sí. Pero por el tiempo en la agricultura, ¿qué productos está usted en este momento? Bueno, lo más común, yo llegué a tener una experiencia de cultivar con bastante intensidad lo que es ajo, por ejemplo, pero rotando con lo que es cultivo de papa, la arveja, el ajo, como digo, la arveja, los pastos, criar uno que otro animal mayor, pero en la mayor parte con mi esposa nos dedicamos a criar animales menores, concretamente los cuyes. Ya. Entonces, tenemos eso
proporciones bastante considerables. No son muchos. ¿Cuántos cuyes más o menos tienes? Aproximadamente estamos manejando unos 400 cuyes. 400. Sí. Pero lo hacen comercio en realidad. Claro, bueno, consumo y comercio también. O sea, No, no hay para comercializar tanto, pero siempre está a la disposición. Tratamos de seguir mejorando la genética para que los cuyes sean mucho más grandes. Más gorditos. Sí. Sí. Vamos a terminar el programa despidiéndonos con las personas que están interactuando y les voy a dar lectura. Felicidades, un saludo desde la distancia, dice Mari Chimbaina. Ya, mi vecina. Ya, a la vecina Mari Chimbaina. Sí. Trabajaba con nosotros, ella nos ayudaba a manejar los cuyes, pero ¿Sí? migró. Está en los Estados Unidos. Sí, le saludo cordialmente a ella. Y tiene que mandarle unos cuyes por allá. Pues, ¿no? Claro. a la señora Mari Chimbaina, ¿no es cierto? Saludos, doctor Belisario Chimborazo, dice Rosita Estés Muñay. Ya. Ángelo Sigüenza dice felicidades, un invitado muy valioso para la provincia del Cañar. Cristian Francisco Bermejo, saludos, doctor Belisario Chimborazo. Muchas gracias. Cristian Yumbla, saludos, doctor Belisario Chimborazo. Tenemos muchas personas que se siguen conectando y bueno, aprovechen, síganos enviando los mensajes para seguirles leyendo, no importa cualquier tipo de mensaje que sea. Así es. Estimado doctor, ha sido un gustazo conversar con usted. Muchas gracias. Un gusto enorme haber compartido, habernos contado parte de su vida, una pequeña parte, sí, ¿no? Así es. Pero recuerdo ver ahí, el otro día estaba viendo por ahí redes sociales, hace algún tiempo recuerdo, y vi una foto que usted había sido abanderado. Claro, Sí. de la primera promoción. De la primera promoción. Sí. Desde pequeñito, un excelente estudiante. Sí, desde la escuela. En la escuela también fui abanderado. ¿En qué escuela estaba esa? No le A ver, yo estuve en dos escuelas. La primera en la escuela de Caguanapamba hasta cuarto grado y quinto y sexto en mi propia comunidad de Sisid. Allí fui abanderado. Qué bien. Sí. Que llena de orgullo y como le digo, estimado amigo, estimado doctor, le deseo muchos éxitos. Muchas gracias. En su caminar diario, en su vida cotidiana, en su actividad que lo va llevando y si va a abrir su oficina también, le deseo muchos éxitos. Ha sido un grato honor tener a esta personalidad en este programa. Espero que se vuelva a repetir, que sea en otras circunstancias, en otras ocasiones también, poder hablar y conocer otras cuestiones más de su vida. Tal vez la vida nos lleve a diferentes ocasiones o locaciones de que podemos hablar y poder transmitir y compartir con la ciudadanía. Le dejo con sus últimas palabras. Agradecido de todo corazón por la oportunidad, por haberse acordado de esta humilde persona, común y corriente, que hoy, como ya le he comentado, dedicado a otras actividades, pero siempre inquieto, ¿no?, de la realidad local, de la realidad provincial, nacional, la seguridad que lastimosamente vivimos de a menos en el país. De alguna forma nos abriga esperanza la forma como en este momento se está tratando de controlar, aunque sea con los militares, pero como que se ha ido ¿No ha sido controlando víctima de delincuencia usted, doctor? Gracias a Dios no. No le han robado. No. ¿Para qué todavía? No tienen que robar de mí. No tienen que robar. Más que mi pensamiento, mi palabra. Eso sí. Qué bien. No, pues ha sido un gustazo y espero que haya la oportunidad de seguir conversando en un futuro con usted, estimado. Muchísimas gracias. Doctor Belisario. Y le deseo el mejor de los éxitos para que siga con un programa muy ameno, que lo viene llevando usted de la mejor manera. Continúe con su dedicación, con su entereza en esta acción que muy pocos lo llevan, pero me alegra que realmente haya gente joven, gente innovadora que esté incursionando a esta parte comunicativa, ¿no? Porque de pronto en el imaginario solo pensábamos de un fulano, mengano, sutano haciendo comunicación, pero también es cuestión de ir renovando cuadros, ¿no? Y en buena hora que tanto en el ejercicio de su profesión como abogado y en la parte comunicativa que esté incursionado usted, yo le felicito. Claro que sí, y les tomo con mucha humildad y muchas gracias por sus palabras. Esto
en mí cala mucho y me motiva a seguir adelante, transmitiendo, conversando todos los miércoles y le comento que este programa está diseñado para conversar y iremos innovando el programa, tendremos muchas sorpresas, estimados amigos, en el transcurso del tiempo, nada personal, estará para mucho. Y nuevamente, le agradezco, muchas gracias a ustedes amigos, Dios les pague por seguirnos acompañando y recuerda, nada personal es nada personal. Gracias, estimado Amigo, doctor. muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.